Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Micrófono podcast. Se escucha y se ve bien. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy su presentador, Miguel Ángel Ruiz, y estamos en esta serie de neuromarketing con especialistas y expertos de todo Hispanoamérica. Y hoy día tenemos una invitada de Colombia, pero no está de Bogotá. Me corriges si estoy mal, estás desde Antioquia, ¿no? Sí, correcto, Antioquia, así es. Antioquia, lo siento, la pronunciación, viste, que uno lo mira desde afuera y no sabe cómo se pronuncia. Y es curioso porque antes de comenzar todo esto y presentar a Mariana, nosotros tenemos varios estudios de Colombia y para nosotros es sumamente divertido ver la multiculturalidad del país y de cómo nosotros hablamos los 5 perfiles colombianos. De hecho, el de Barranquilla se comporta totalmente distinto al de Bogotá, al de Cali. Y de verdad uno mira al Colombia y uno escucha al paisa como el acento colombiano y es como, no, hay una multiculturalidad de ese país enorme. eh, y es curioso porque en Chile estamos acostumbrados a que la población se concentra en Santiago, la capital, 40 y tantos viven en Santiago, y solo hay 2 ciudades adicionales a Santiago que tienen sobre 1 millón de habitantes. Entonces Santiago, en resumidas cuentas, es Chile, lastimosamente, no estoy de acuerdo con la centralización del país, pero todo se concentra en Santiago. Entonces Santiago es el prototipo de chileno, pero Colombia no. Colombia hay 5 colombianos totalmente distintos y son diametralmente distintos unos con otros y compran distinto, que eso es lo curioso. Cuando hacemos campaña a nivel nacional tenemos que investigar a estos 5 porque no hay una conducta colombiana. El de Barranquilla compra el distinto al de Cali y al de Bogotá y son países distintos dentro del mismo país. Así que, Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás? Miguel, súper bien. Hola a todos. Qué rico poderlos acompañar el día de hoy en este maravilloso podcast. Y bueno, efectivamente, como estaba contándonos Miguel, Colombia es un país multicultural. Confluyen diversas culturas en un mismo país y eso es maravilloso. Realmente es maravilloso porque nos permite tener más apertura mental, nos permite conocer esos perfiles psicográficos tan distintos e incluso, como dices, es un reto muy grande al momento de hacer investigación de consumidor porque siempre hay que hacerlo en cada lugar. No podemos transversalizar los datos obtenidos en una sola ciudad, puesto que cambia la relación con el olor, la relación con los colores, principalmente porque hemos visto que el clima modula mucho esas características de personalidad. Sí. ¿Cierto? Entonces, vemos que los de clima más frío son un poco más tímidos, los de climas un poco más calientes o cálidos son más alegres y nosotros que estamos como en la mitad somos como esa personalidad mixta, ¿cierto? No somos tímidos, pero tampoco somos el otro extremo, somos como ahí en la media. Entonces, es maravilloso realmente, Miguel. Muchas gracias por invitarme. No, de hecho, esto es curioso porque, bueno, la visión que tiene la mayoría de los países, sobre todo aquellos que nos escuchan desde Hispanoamérica, es que los latinoamericanos somos sumamente cercanos, somos sumamente cálidos. Y la verdad es que, por ejemplo, en ese contexto los chilenos somos diametralmente distintos. De hecho, para muchos, los chilenos son los europeos de Latinoamérica, y no porque seamos el mejor país, sino porque somos sumamente fríos con respecto al resto latinoamericano, y no somos tan abiertos como el resto, no hacemos amigos tan fácil, somos como bien achoclonados, bien aclanados, no somos tan abiertos de compartir, y uno lo nota, por ejemplo, en los networking. Yo que he participado en networking en algunos países de Latinoamérica, en Chile, en un networking que uno busca generar contactos y lazos con desconocidos, se juntan las personas conocidas en pequeños grupos y la gente que intercambia contacto con desconocidos bajísima. En cambio, en países como Colombia, de verdad en algún momento fue hasta incómodo porque tuve que hablar con tanta gente al mismo tiempo que era como de, por favor, bájenle 3 cambios porque me siento sobrepasado, porque venían y hablaban contigo, cosas que en Chile no se ven tan naturalmente. Así es, Miguel. Incluso los paisas tenemos la fama de que somos un poco intrusivos y realmente lo es. Nuestra cultura es una cultura que acoge muchísimo e incluso dentro del comportamiento nosotros nos tocamos y eso en muchos países es mal visto, incluso puede ser pues hasta un delito.
pero es nuestra personalidad, es como la forma en que como cultura hemos ido evolucionando y puede ser abrumador para una persona que venga de otro país, así como te pasó, porque somos un poco intrusivos. Y creo que es también parte de lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? Cómo poder leer la mente de ese otro ser humano que no está acostumbrado a una interacción tan cercana. Sí, de hecho, bueno, hace muy poco grabé con Alfredo del Castillo, un PhD peruano que hoy día está radicado en Nueva York, y él contaba la multiculturalidad de Nueva York, de cómo hay de todo, uno puede ver un latino, un hindú, un japonés, un americano, o sea, están todos metidos ahí. Espérenme, antes que me reten, un estadounidense. Sé que hay gente que me va a tirar hate después de eso. Perdón. Y conviven en una realidad, en la multiculturalidad de esto, y cómo hacer estudios para él, que hace estudios con latinoamericanos en Estados Unidos, un desafío, me contaba, por ejemplo, porque en todos los países le decimos distinto a las mismas cosas. Entonces, el popcorn en Perú, no me acuerdo cómo le decía él, en Chile se llaman cabrita, en otros lugares se llaman palomita, y cuando tiene que hacer un estudio, y un estudio transversal en Estados Unidos, tiene que poner eh, ¿cuál fue tu primera experiencia con cabritas, acá popcorn, acá palomitas, acá, y con todos los acá de cada uno de los países, y se transforma en un desafío, porque a las cosas le llamamos de forma distinta, siendo que es lo mismo en cada país? ¿Cómo le Bueno, dicen a nosotros polomada a los popcorn en Colombia? crispetas, Ok, ya tenemos otra, crispeta. crispetas. Voy a agregarlo como pregunta. ¿Cómo le dicen al popcorn en tu país? Me parece una muy buena pregunta. Pero sin embargo, creo que sí hay unos términos que empiezan a universalizarse, ¿cierto? Como por ejemplo popcorn, creo que en cualquier país se entendería de qué se trata. Entonces también es como encontrar ese lenguaje universal que hoy empezamos a ver que tenemos culturas globales, es decir, hoy tenemos lenguajes universales que nos permitan de alguna forma neutralizar todos esos matices culturales hacia un mismo producto o hacia un mismo alimento, como en este caso las palomitas. Total, ahora partamos por la base. Estudiaste psicología en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia. Eh, Le he hecho esta pregunta a cada uno de los psicólogos porque es una realidad, por lo menos que en Chile se ve, que la psicología se entiende normalmente en el contexto clínico. Y cuando un psicólogo no trabaja en lo clínico, y sobre todo cuando trabaja en empresa, y aún más cuando trabaja en mercado, en marketing y esto, se siente como que se haya vendido su alma al diablo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia como psicóloga en esto del marketing y la psicología del consumidor? Bueno, mira, yo creo y me parece muy importante el hecho de que todos debemos empezar por la psicología clínica. Yo creo que ningún psicólogo puede no hacer clínica en un inicio. Me parece que es fundamental y que es lo que nos da las bases para poder tener una lectura después de lo que llamamos un comportamiento normal, ¿cierto? O por fuera de la patología. Realmente la educación en Colombia y en la universidad en que yo estudié es muy neuro. Realmente el enfoque de la universidad es totalmente neuropsicología, neurorehabilitación. Entonces yo empecé a enfocarme mucho en esas áreas. Desde el primer semestre entré a un seminario de neuropsicología porque yo quería ser médica, pero por diferentes elementos contextuales decidí estudiar psicología, fue mi segunda opción. Yo empecé en el mundo de la psicología, me fui por el lado más clínico, más médico, comprender el cerebro, y cuando estaba más o menos como en mi tercer año, se dio el primer congreso de neuromarketing en Colombia, aquí en Medellín. Entonces, en ese momento yo, bueno, voy a ver qué más hay, ¿cierto? Porque estaba explorando como esa diversidad de campos ocupacionales que me podría dar la neuropsicología y decidir más por curiosidad, ¿cierto? Como por ampliar todo esto. Realmente me decepcioné. Fue muy charro porque yo llegué al lugar, vi el congreso, escuché a la persona hablar y salí muy aburrida. Salí un poco triste de, de ver cómo simplificábamos de alguna manera los procesos tan complejos a nivel neuronal y de nuestras acciones y de nuestra toma de decisiones. Sin embargo, ¿qué me llamó la atención? La tecnología. Y yo interesante, ¿cierto? Ya estamos hablando de una tecnología que no requiere de un espacio físico controlado, que no requiere de una inversión, digamos, pues que se desborda, que no requiere de todo lo que nosotros conocíamos como un laboratorio neuro. Entonces, eso me llamó mucho la atención y empecé a buscar estas tecnologías, empecé por el eye tracking y en su momento encontré un curso precisamente en Chile
sobre eye tracking. Y yo, interesante. Ahí seguía en el mundo muy clínico y mirando esa tecnología que me podría dar desde lo clínico. Ahí no tenía ninguna otra perspectiva más allá de eso. Y voy a Chile a estudiar sobre eye tracking. Estuve 3 meses formándome en esta tecnología. Me acuerdo que trabajé con un Tobii, en ese momento se llamaba Tobii Studio 120 Hz, es una tecnología que en ese momento era de vanguardia, en Colombia no la tenía nadie, y para mí fue una oportunidad maravillosa. Sin embargo, la empresa era muy comercial. Entonces empecé a entender otras aplicaciones, más desde el tema del marketing, del consumidor, del comportamiento, y me pareció, me gustó. Así que yo, como estaba en mi neuro, empecé a mirar diferentes líneas de la neurociencia que tal vez me podría llevar a comprender un poco más esto y me encuentro con la neurociencia social. En ese momento mi vida cambió. En ese momento que empiezo a indagar sobre el mundo de la neurociencia social, empecé a tener una visión diferente del ser humano y empecé a ver cómo podía aplicar todo lo que había aprendido, muy desde el punto de vista clínico, de rehabilitación y de la patología en la normalidad. Empiezo a ser una rebelde, como tú bien dices, incluso en la universidad recuerdo que era un híbrido, era muy gracioso porque estaba en un semillero de neuropsicología, pero me fui por una corriente humanista. Yo me formé como psicóloga humanista en el tema clínico, es una visión totalmente diferente, mucho más de la filosofía existencial, mucho más pues como de aspectos epistemológicos y todo esto, y termino trabajando en temas de marketing. Entonces mis profes me decían, tienes que decidirte, tú no puedes ser todo al tiempo, o sea, eres, ¿qué asesor te vamos a poner para tu trabajo de grado? ¿Qué asesor te vamos a poner en tu práctica? No tenemos cómo responder a eso. Y yo siempre peleé mucho y les decía, es que para mí la psicología es una. Y para mí la psicología es lo que te sirva y realmente te convenza de que es así. Para mí la psicología tiene el mismo objeto de estudio y es el comportamiento humano. Eso es claro. Ya la visión humanista, la visión dinámica, la visión cognitiva, conductual, neuro, son visiones, pero van a lo mismo. Entonces yo me rebelé y dije, no, yo puedo ser todo. Yo puedo tener una filosofía de vida humanista, puedo tener una visión desde la psicología clínica muy neuro y puedo aplicar la psicología del comportamiento normal. Y bueno, me logré graduar. Con respecto a todo mi trabajo de grado, combino de alguna forma eye tracking, publicidad, porque trabajé con cigarrillos, pero en temas de prevención y promoción. Entonces, mira que sí logré como generar ese mix que yo estaba buscando y salí a trabajar en un centro de neuropsicología. Entonces salí a trabajar en un centro de neuropsicología, hacer evaluaciones neuropsicológicas y allí conocí como ese gran maestro de vida. Yo creo que todos, cuando llegamos al mundo del neuromarketing y cuando empezamos a tener un posicionamiento, todos tenemos un maestro, ¿cierto? Todos tenemos ese alguien que te forma, que te lleva, que te indica, que incluso te permite tener el capital relacional, que eso fue lo que más me enseñó él y me decía, Mariana, es que uno en la vida es el capital relacional, uno en la vida son las interacciones, las conexiones que hace para que te den esas oportunidades. Entonces, ese primer jefe que tuve, ese primer maestro, me enseñó muchísimo y estaba muy metido en el tema comercial. Así que me empecé a ir con él en ambos lados, haciendo neuropsicología clínica infantil, pero también haciendo temas de neuromarketing. Y ahí empezaron como esos primeros pinitos, estoy hablando del año 2012, 2013 más o menos, o sea, hace un ratico. Quiero conectar ciertos puntos interesantes en esto. Lo primero, cuando estuviste en Chile, ¿trabajaste con Juan Pablo Rodríguez en Ion Media? Sí, con él, con Juan Pablo en Ion Medio, así es. Bueno, Juan Pablo de hecho ya grabó en este podcast que va a ser el último capítulo, el capítulo de cierre, porque efectivamente yo comencé a trabajar en neuromarketing con Juan Pablo. Esta era la primera, para que entiendan lo pequeño, para aquellos que nos están escuchando, que van a ver a Juan Pablo después. Lo siento, este capítulo va a salir antes que el de Juan Pablo, pero para cuando vean el de Juan Pablo recuerden esto y se den cuenta lo pequeño que es la industria del neuromarketing donde todos se conocen, porque de verdad es tan ¿Sabes algo, pequeñito este Miguel? mundo. Cuéntame. Fue alumno mío tiempo después, que es lo más bonito. Fue fue un maestro, ¿cierto? Él me enseñó sobre eye tracking en ese tiempo, en el 2012, y hace por ahí 3 años fue mi alumno en una maestría. Entonces, En qué OS, bonito. sí. Sí, recuerdo que me dijo, voy a hacer una maestría para decir, porque me aburre que me digan que no tengo un magíster, así que voy a hacer un magíster. Me aburre. Creo que Juan Pablo no lo necesitaba en ningún sentido, pero claro, como eh, eso lo podría haber dicho Juan Pablo, pero creo que no estaba tan enfocado en eso. Él decidió que este último tiempo de su vida quería hacer más clase que estudio. Lo- eh, Mentira, sigue haciendo los mismos estudios de siempre, así que no han bajado.
pero dijo, quiero hacer más clases, y la universidad, sobre todo en Chile, la academia te exige un magíster, como que sin magíster te miran poco. Entonces dije, me aburrió, voy a hacer un magíster. Ya me aburra que me digan, necesita magíster, así que se hizo un magíster. Y lo otro, el otro punto, trabajaste en Neuromind desde el 2003 hasta el 2021 con Henry Castillo. Exactamente. ¿Él fue tu Así. maestro? Él fue mi maestro, él ha sido la persona que más ha influenciado mi mente, mi conocimiento. Trabajamos mucho tiempo juntos, trabajamos más o menos 10 años juntos. Hace más o menos 3 años que ya de alguna forma decidí irme como por otro camino, más orientado a la academia. Realmente es que, ¿qué pasa con nosotros, los que trabajamos en neuromarketing y que hacemos estudios comerciales? Difícilmente podemos publicar dichos estudios por temas de confidencialidad. Así que de alguna manera no tenemos forma de validar ese conocimiento que vamos adquiriendo con el tiempo, un poco lo que le pasó a Juan Pablo. Entonces yo decido migrar a la academia buscando fortalecer la parte de investigación y empezar a publicar un poco ese conocimiento que hemos tenido a través del tiempo, y creo que voy en ese camino. Pues hasta el momento llevo 3 años en la universidad. Lo más gracioso es que entré con un rol muy comercial, pero creo que el estar más cercano a la academia me podría facilitar estos aspectos. Ha sido difícil, pero pues ya llevamos unas 3 publicaciones, que para mí eso ha sido pues, una gran satisfacción, ¿cierto? Como poder empezar a ver que se puede validar, pero ha sido difícil porque casi que hago lo mismo que en Neuromind. Sí, de hecho, te lo comento porque Henry ya grabó también con nosotros. Como te digo, la industria entera está en esta serie. Así que ya grabamos con Henry. Así que ahí estuvo también compartiendo sus conocimientos y toda su motivación en este mundillo. Oye, y después de eso, tiempo después, hiciste una maestría en comportamiento del consumidor. Así es. Así es, entonces yo en mi dicotomía desde la carrera decía, bueno, ¿qué hago? ¿Hago una maestría en neuropsicología o hago una maestría en comportamiento del consumidor? Y eso me tomó un año resolverlo, porque me encantaba el tema de la neuropsicología, me fascinaba trabajar con niños, poderles darle otra oportunidad, ese tema humano que en gran medida es por lo que estudiamos nosotros psicología. Sin embargo, también veía que era más estratégico el tema de comportamiento del consumidor, porque son pocos los psicólogos que trabajan en esa área. Y creo que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista profesional, tenemos que saber decir, bueno, voy para un océano rojo o voy para un océano azul aún, ¿cierto? Aquí hay una competencia enorme, hay pocas posibilidades de trabajo, pero por esta área tal vez encuentro algo mejor. Y decido entrar a la maestría en comportamiento del consumidor. Y Y esta terminaste, maestría sí, y terminaste y al año terminaste como coordinadora del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano de la misma universidad donde hiciste magíster. es correcto. Así es. Así es, yo me gradué de la maestría. Bueno, la maestría es una maestría muy bonita, es una maestría muy social. No tiene una visión estratégica, es una visión más en profundización. Entonces, antropología, sociología, todo el tema de economía conductual, neurociencia, realmente es una maestría muy completa y donde la visión de consumo es muy amplia, porque lo primero, en la primera materia que vimos es, nosotros consumimos personas, nosotros consumimos espacios, nosotros consumimos tiempo, es decir, la dinámica de consumo casi que está en toda la interacción del ser humano en su día a día, entonces no podemos reducirlo a un intercambio o a la interacción entre la oferta y la demanda, sino que es que ven, cuando tú estás con tu pareja la estás consumiendo. Cuando tú estás en un espacio físico, lo estás consumiendo. Entonces, esa visión de ver el ser humano en su interacción de consumo con todo, pues la aplicación es mucho mayor y eso me enamoró. Y bueno, de la maestría salí realmente muy feliz. Ahí empiezo entonces con esos otros profes. Yo creo que uno en la vida se encuentra con esos profes que te apalancan, como te digo, con esos profes que te dan oportunidades. Entonces encontré a un profe, se llama Omar, él actualmente es el decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la universidad en donde estoy. Él me daba un módulo de creatividad y me dijo, ¿a ti te gustaría investigar un poco más? Pues he escuchado eso y yo, Omar, sí. Y él me dijo, estamos buscando una persona que coordine el laboratorio de neuro de la U. Es un laboratorio que apenas está creciendo, pero necesitamos que sea psicóloga porque también incluye el laboratorio de psicología. Pues yo sé que estás en Neuromind, pero ahí te lo dejo, ¿cierto? Me dijo, ¿cómo así? Yo no, bueno, rico empezar a ver otros caminos, empezar a ver otras posibilidades, pues yo ya llevaba 10, 11 años trabajando con Henry, muy chévere y todo, pero yo dije, no, bueno, vamos a explorar otras cosas, ¿cierto?
y de pronto en la academia empezar a publicar. Conversé con Henry, estuvo súper de acuerdo, me dijo, dale Mario, yo te apoyo, y me vine para la U. Y desde eso, entonces, casi que he tenido que, o mi reto ha sido consolidar el laboratorio. Digamos que estaban los equipos, algunos equipos, no habían protocolos, no habían metodologías de investigación, nunca se había vendido un servicio relacionado con todo esto. Entonces ha sido bacano, ha sido un reto chévere porque es, venga, empecemos a crear desde cero este laboratorio. Y vamos muy bien, vamos muy bien, vamos creciendo bastante. Tenemos unos campos de aplicación que van más allá del neuromarketing, también tenemos temas de neuroaprendizaje, temas de management, temas de psicología. Entonces, puedo ser ese híbrido que me dijeron que no podía ser. Hoy puedo decir que es posible y que lo hago y que interactúa y combina muy bien esas diferentes visiones que puedo tener del ser humano. Cuando compartas este podcast, se lo manda a estos profesores y diga, profesor, sí pude, ¿viste? Tú me decías que no se podía, órale, sí pude. Y Acá bueno, estoy. yo creo ¿Cómo que ya que, lo saben. cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ah? ¿Cómo que no? Oye, me parece súper interesante esto porque estoy totalmente de acuerdo que el consumo como fenómeno, de hecho, es algo que he preguntado mucho porque existe este halo de que en cierto grado estoy de acuerdo, en cierto grado estoy de acuerdo, de que el neuromarketing es tremendamente comercial, que solo lo utilizan las grandes empresas, que solo se benefician de alguna otra forma para fomentar el consumo desmedido. En cierto grado sí estoy de acuerdo con esa definición. Por eso uno toma iniciativas que permiten que, por ejemplo, los conocimientos del neuromarketing, si bien uno no los puede publicar, porque lo mismo que tú, hay contratos de confidencialidad, entiendan esto. Hay datos estratégicos de empresa, datos de negocio, información que no está disponible en el mercado y que por lo tanto podría ser utilizada por los competidores para fines comerciales. O sea, uno entiende, ¿no? Que el neuromarketing tiene estos protocolos de confidencialidad porque si yo te pago 20.000, 30.000, $10.000 por un estudio, yo no busco que mi competencia obtenga los resultados de ese estudio porque la inversión la hice yo, ¿no? Por lo tanto, la idea es que sea lo más secreto posible y que se sale que lo menos información posible para afuera para que nadie más que yo pueda aprovechar esta información porque yo la pagué. Y es válido y es entendible. Por algo alguien lo está pagando y es una iniciativa privada, de financiación Ujú. privada, directa. Eh, pero sí están estas macro tendencias, que nosotros hablamos de estas macro tendencias, que son estas cosas que se quedan con uno y que no están que están en el estudio, pero que son estos insights generales que uno va compartiendo con emprendedores, en difusiones, en libros, en artículos, etcétera, que se van difundiendo de alguna forma. Claro, no puedo compartir el estudio, pero el macro resultado sigue estando en mi cabeza y no se va a ir. Entonces, y cuando tenemos mucha experiencia con un mercado, por ejemplo, el Chopper, vamos sacando acá, sacando acá, sacando acá y compartiendo una serie de tips, ¿no? De cómo se comporta la gente normalmente en un supermercado y uno crea un contenido que tiene base científica, que no puedo demostrar cómo la obtuve, que es como de, la tengo, lo hice. No te puedo decir cómo, no te puedo decir con quién ni dónde, pero la tengo. Ahora queda en ti creerme o no, porque no te puedo mostrar el estudio. Te diría, mira, en este estudio que hice Top Secret, que tiene un contrato de confidencialidad con demanda incluida, no te lo puedo mostrar, pero el conocimiento está ahí. Y me parece interesante lo que comentas, porque efectivamente el consumo, propiamente tal, que es al punto que quería llegar, cuando hablo con científicos que se dedican a esto de la conducta del consumidor, la economía conductual, el neuromarketing, desde cualquier punto, desde la empresa o la academia, ven al consumo como algo mucho más que transaccional, como de comprar en un supermercado, sino que lo ven de alguna otra forma como una conducta propia del humano. El humano, antes de que existiera la economía, antes de que existiera las sociedades, consumía. Consume comida, consume alimentos, consume recursos y de alguna otra forma el consumo es parte de nuestra conducta. Y por lo tanto, cuando tratamos de entender la conducta del ser humano, el consumo es uno de los factores para entender. Y de hecho, de ahí nace el padre del neuromarketing, que es la neuroeconomía. Entender cómo los seres humanos toman decisiones económicas en una sociedad. Que esa es la base de la neuroeconomía y que de ahí salió el neuromarketing como una herramienta para entender el marketing. Entonces me parece interesante y por eso mismo, cuando vi lo que están haciendo en el laboratorio, fue como de, vengan para acá, compártanos su experiencia, lo que están haciendo y cómo llegaron a esto. Ahora, ya no te lo pregunté, pero ya queda claro en qué momento se te cruzó el neuromarketing en la vía, ¿no? Y de cómo te golpeó la puerta. Pero la pregunta es,
¿En qué momento esto comenzó a confluir hasta lo que están haciendo actualmente? Estamos hablando, viniste a Chile, te capacitaste con Juan Pablo en toda esta neurotecnología, comenzaste a trabajar en Neuromind con Henry y hiciste estudio en estos 10 años, que yo asumo que la cantidad de estudios fue importantísima en estos 10 años con distintas marcas en distintas industrias. Y ya después esto decantó todo en el laboratorio de la universidad y con todo esto. ¿Cómo esto hoy día afecta no al laboratorio, sino que con el medio, cuando se ven enfrentados a problemáticas, a investigaciones, a cosas por resolver, a empresas que los contactan para resolver problemas? ¿Cómo confluye todo esto? Bueno, mira, realmente todo empieza y más que todo en la universidad, porque empezamos a encontrar, y creo que es una realidad, no es el futuro, es hoy, cada vez más de desmotivación por parte de los jóvenes para el tema de la educación formal. Es decir, cada vez tenemos menos estudiantes en las universidades, ¿sí? No únicamente por la desmotivación, sino porque la tasa de natalidad baja, es decir, cada vez nacen menos niños, cada vez tenemos menos en colegios, por lo tanto menos en universidades, lo que lleva a las universidades a replantear el tema de la extensión, es decir, que este negocio de conocimiento no únicamente se quede en la formación, sino en la transferencia del mismo. Así que empezamos con una misión y visión que tiene tres grandes aristas. Una, que está enfocado en la docencia, apoyar a los profes de diferentes carreras a entender el uso de estas tecnologías en diferentes aplicaciones. Dos, el tema de la investigación, todo lo que son trabajos de grados, todo lo que son investigaciones propias de los grupos que tenemos en la universidad. Y tres, el tema de la extensión, el relacionamiento con la empresa. Nosotros actualmente en Colombia manejamos una dinámica que se llama la relación entre universidad, empresa, Estado, ¿cierto? El CUE se llama, ¿cierto? Es la cooperación entre universidad, empresa, Estado, y a través de esto empezamos a hacer una red importante de transferencia de conocimiento con las grandes industrias. Eso hace que como universidad tengamos un acceso a empresas y que confíen en nosotros por ser una unidad académica. Te cuento que ha sido no solamente por el tiempo, que creo que en el tiempo se ha educado mucho la población con respecto a esto, pero sí es diferente estar en Neuromind como empresa privada, mostrando nuestros servicios que están en una universidad en donde las personas llegan porque somos validadores de conocimiento. Entonces, en este caso, por eso empezamos como, listo, tenemos que tener una unidad de negocio y esa unidad de negocio tiene que poder responder a las dinámicas y exigencias que hoy tiene la empresa. Entonces empezamos con unos servicios muy generales, ¿cierto? Muy temas de, por ejemplo, testeo de empaques y etiquetas, con eye tracking. Empezamos, por ejemplo, a hacer un poco de test de asociación implícito para comprender ciertos elementos. Pero lo que fue más sorpresa es realmente escuchar al empresario, qué necesita hoy. Y algo que ha sido muy sorprendente para mí, que es uno de mis servicios estrella, por decirlo de alguna manera, son los testeos sensoriales. Nosotros en el neuromarketing sí que hacemos testeo sensorial, si hablamos, por ejemplo, de un sonido, si hablamos, por ejemplo, de un estímulo visual, pero en este caso lo que las industrias me han pedido es, Mariana, yo quiero saber el nivel de aceptación y hedonismo de una persona respecto a un alimento que ha sido modificado con nanotecnología, que ha sido bajado en azúcar, que ha sido reemplazado un ingrediente. Entonces, esa industria, muy desde la industria de los alimentos, de las industrias orientadas a la creación de olores, de sabores, han sido mis mayores clientes, que eso, por ejemplo, antes no lo había visto. Antes yo no había prestado un servicio como esos, lo que también ha exigido para mí estudiar y encontrar el mundo tan increíble que hay en términos de data científica con respecto a la aplicación de estas metodologías en ese campo. Es maravilloso, incluso una de las revistas que más me ha dado esos insights es Appetit. Appetit es una revista de alimentos maravillosa y que empezamos a ver mucha investigación con estas metodologías propias de la neurociencia aplicada. Entonces creo yo que el camino de los servicios ha estado orientado en entender la demanda, entender la necesidad, entender el dolor de la empresa, más allá de lo que ya sabemos que hacemos en el neuromarketing, ¿cierto? Esas mediciones que ya entendemos, de esos servicios que son más transversales en todas las empresas, también podemos encontrar otra serie de aspectos fundamentales que podemos innovar, ¿cierto? Que podemos aplicar estas metodologías en otros servicios. Entonces yo creo que ha ido por ahí. ¿Y cómo llegó a ti la OBS y tu participación como docente en el máster de neuromarketing? Bueno, muy bien. También por Henry. Entonces resulta que Henry era profe de OBS,
Yo en ese momento trabajaba con él y le confluyeron 2 cursos al tiempo, o sea, tenía que dar 2 cursos, así que me recomendó en OBS, bueno, pues Mariana también es muy buena en esto, lo puede hacer, pues entonces él me da esta oportunidad, yo lo reemplazo en un curso y me fue demasiado bien, entonces Y me se lo propone, quitaste. él me lo donó, digámoslo de esa manera, él me lo donó. Perfecto. Entonces, él, no, a él le proponen otro curso, ¿cierto? Pues realmente lo que le dice en su momento la persona pues que lidera nuestro máster, le dice, bueno, Henry, tú puedes dar este curso y déjame que Mariana se quede con este, que nos fue demasiado bien. Y él acepta, entonces desde ese momento, ya hace varios años, vengo acompañando la maestría en comportamiento del consumidor y neuromarketing y la maestría en branding y estrategia de marca. Y los acompaño en temas de branding, principalmente en eso. Entonces, así llego también a OBS. Ahora, hay tres preguntas que he repetido con cada uno de los invitados que he tenido en esta serie, que te has dado cuenta, son personajes bien importantes de la industria. Así Ha es. estado acá Néstor Braido, Jaime Romano, estuvo Henry, estuvo Juan Pablo, y estamos pololeando a los grandes CEOs de las grandes empresas españolas, a Neurológica, estamos hablando con BitBrain, espero por favor acepten, y los máster de las grandes universidades europeas, que son las que recomiendo normalmente para hacer estos estudios, para estudiar esto, más que la latina, en mi opinión. Eh, Hay tres preguntas que he repetido en cada uno de ellos y me gustaría saber tu mirada. Primero, ¿cómo defines tú el neuromarketing? Bueno, perfecto. Mira, para mí el neuromarketing es la confluencia entre diferentes visiones del ser humano. Yo lo podría definir de esa manera. Para mí el neuromarketing es poder integrar en un único paradigma o en un único conglomerado esa visión del ser humano. ¿Qué pasa? Siempre hemos estado, la psicología mira al ser humano de una forma, la economía mira al ser humano de otra forma, la antropología, la sociología, el marketing, el mercadeo, es decir, las disciplinas tienen sus formas de abordarlo de acuerdo a la necesidad, pero creo que el neuromarketing lo que hace es decirles, miren, todo parte de un mismo lugar, que es la mente, que es el cerebro humano. ¿Cómo podemos nosotros enriquecer esa visión de esos contenidos moleculares, sinápticos, del funcionamiento más neuroanatómico y funcional de nuestro cerebro? Pero ¿cómo podemos explicar eso desde todas estas visiones, sin que peleen, sino que confluyan? Entonces, para mí el neuromarketing es la integración de disciplinas que leen unos fenómenos neuroanatómicos y funcionales para dar entendimiento al comportamiento humano. Yo lo podría definir de esa manera, creo que eso es lo que nos permite, porque incluso en todo equipo de neuromarketing debe ser interdisciplinario. Creo que esa es la gran ventaja, para mí la flexibilidad que me permite el neuromarketing y es no te encuadra en una única visión y en una única lectura de un dato, sino que son diversas lecturas de un mismo dato, lo que da la riqueza a ello. Total, de hecho, conociendo la diversidad de personas y perfiles dentro de los invitados que hemos tenido acá, tenemos normalmente gente de los negocios, gente de marketing, ingenieros que se dedican esto desde la estadística, tenemos neurólogos que se dedican desde el punto de vista de la neurofisiología, tenemos psicólogos que o sea, hemos tenido, y es bastante diverso, es bastante amplio el abanico de personas que pueden llegar al neuromarketing y utilizar esta herramienta sin encasillar en ninguna profesión curiosa. De hecho, Juan Pablo bueno, aparece en el podcast, pero Juan Pablo es comunicador audiovisual, estudió comunicación audiovisual y trabajó en televisión, entonces, ¿qué hace un comunicador audiovisual trabajando con neurobiometría? Son cosas que uno mira y dice, las vueltas de la vida, amigo. Así que, paréntesis, si estudiaste algo, créeme, las posibilidades de terminar trabajando en algo diametralmente lo tuyo están ahí, como un comunicador audiovisual terminando trabajando con neurobiometría y siendo experto internacional en esto. Segunda pregunta. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que el neuromarketing es bluff, es fake? Eres profesora en un máster de neuromarketing, trabajaste 10 años en una empresa que presta estos servicios. ¿Qué pasa en tu cabeza, en tu psiqui, cuando alguien dice, eso no funciona, eso no sirve, eso es mentira? Miguel, yo los entiendo, ¿sabes? Yo puedo decir que los puedo entender porque siento que el neuromarketing durante muchos años también ha tenido la infortuna de ser transmitido de forma muy errada. Considero entonces que puedo entender estas personas porque
muchas personas adicionales a esto han hecho un mal ejercicio de la comunicación. Creo yo que está ahí, que no es una mala intención, que no es el tema de querer engañar, que no es el tema de crear falsas noticias, es más dentro de ese rol más comercial, un rol más de influencer en donde transmitimos información errada que al llevarla de forma literal a la aplicación no funciona y por lo tanto puedo desconfiar. Yo entiendo a estas personas, sin embargo, nunca entro en intercambios coercitivos con ellos ni en discusiones, los invito a estudiar. Yo les digo, miren, realmente el problema hoy con respecto a cualquier disciplina no es que crea o no, es la falta de información verídica que puedo tener para asumir un papel o un rol. Normalmente cuando me aparecen estas personas siempre les digo, bueno, mira, hagamos algo. Te voy a recomendar estas lecturas, léelas, conversamos después y me dices si te mantienes en tu postura. Si es así, me encantaría escuchar y el saber por qué. Si no, me alegra que tengas otra visión o que puedas tener otra justificación hacia ello. Así que no las juzgo, me parece que es natural. También sentí en algún momento ese sinsabor, como te decía en ese primer congreso, que fue ese sinsabor de esto es demasiado laxo, esto es demasiado superfluo, esto no me convence, pero realmente es eso, que no logramos ver más allá de lo netamente comercial que puede llegar a transferirse a través del neuromarketing. Entonces, hay apreciaciones, hay errores conceptuales graves, graves aún, y lo escucho de muchas personas, que una persona que sepa el tema, un psicólogo, un neurólogo, una persona que conozca en profundidad esos mecanismos va a decir, no, esto es humo, o sea, esto acá, ¿qué están diciendo, cierto? Esto es demasiado pues, irrelevante. Entiendo. Sin embargo, la invitación es, venga, veamos lo que es. Es que mira que cuando hablamos hoy del aprendizaje, el aprendizaje no está en entender un concepto, porque está en Internet, está en la nube, todo el mundo ya puede encontrar la información en la nube. El rol del profesor hoy, o nuestro rol también como personas que trabajamos en este campo, es dar las rutas para acceder a la información real y científica a las personas que están interesados en este tema. Creo que ahí es donde entra el rol relevante nuestro. Entonces, yo como profe, ¿qué hago? Yo dispongo de rutas de información científicas y verídicas para formar a mis estudiantes, no únicamente en dictar contenidos, porque están en la nube, están en Internet. Total, de hecho eso mismo iba a tomar, que de alguna otra forma tú fuiste al primer congreso en Colombia y que diste como, vamos, fuiste con la intención de, quiero empaparme de esto, que me suena nuevo, y saliste como de, no, no. Sin embargo, sí te quedaste con lo importante, que eran las tecnologías, y eso te llevó al fondo, que son las tecnologías y la buena aplicación de las mismas. Eh, y de hecho, voy a dejar de todas formas el enlace acá. Yo siempre comparto esto. Toby, que es esta marca internacional de eye tracking, tiene un database de estudios, no solo en marketing, en usabilidad, en educación, en deporte, en temas ¿cómo le llaman ellos? Temas de ergonomía, ahí está, ergonomía, eh, y tiene una cantidad importantísima de trabajo en áreas laborales, o sea, en áreas de la construcción inclusive, de la arquitectura, cosas que están alejadas del consumo propiamente tal, y está en database con estudios de todas las universidades en el mundo que han hecho estudios con tecnología TOEI, que son muchísimas. Y ahí hay miles, cientos y miles de estudios del área que tú quieras. Algunos más que otros, por supuesto en marketing abundan mucho más que en el resto. Es como de, ¿quieres creer que esto funciona? Ahí tiene un database con estudios científicos de universidades. ¿Sí? Esto no es una empresa X random pequeña de X país. Esto es una universidad prestigiosa con estudios de Harvard, con estudios de Yale, con estudios de Oxford, con estudios de Cambridge, o sea, con universidades importantes que tienen estos laboratorios y lo utilizan. O sea, si no quieres creer en eso, sí, o sea, claro, no te quedes con el discurso. Y volvemos a lo mismo que repetí en un par de capítulos. Uno puede haber empezado por estos caminos medio errados, pero mantenerte en el camino errado o en el discurso comercial después de pasar años en esto, significa que jamás profundizaste en las temáticas, porque evidentemente uno parte con esto, se enamora de ese discurso, se da cuenta que el discurso no es tan así, y uno empieza a profundizar hasta que ya llega al centro de todo esto, que es tratar de entender al ser humano y la complejidad de su toma de decisiones, que no es algo de tenemos tres cerebros y susurrar al reptil. No va por ahí, va por algo mucho más complejo, mucho más estructurado y mucho más difícil de medir. Tercera pregunta. ¿Cómo podría utilizar un empresario el neuromarketing en su negocio para mejorar la performance de su marketing, comunicación, venta, experiencia en puntos de compra?
su management, gestionar humano, es complejísimo. ¿Cómo ves tú esto? Mira, sabes, yo creo que el neuromarketing puede acompañar al empresario desde la idea, o sea, desde el tener una primera idea de qué hacer, cómo crear empresa, qué vender, desde el punto de vista de la innovación, de ese primer momento, el neuromarketing puede acompañar, porque nosotros necesitamos incluso, yo puedo tener una muy buena idea, pero si eso no es lo que necesitan las personas, pues nada puedo hacer, ¿cierto? Entonces, el neuromarketing está desde el momento cero en cómo yo tengo una idea y cómo esa idea tengo que validarla con ese público al que yo quiero llegar si es realmente lo que necesita, pero entonces para eso tengo que saber cómo abordar ese público, tengo que saber cómo medirlo, tengo que saber cómo preguntarle, tengo que saber cómo realmente llevarlo. Después de eso tengo que entonces construir una marca y en la construcción de la marca exige un estudio de redes semánticas para el naming, por ejemplo, un estudio de recordación, de fluencia cognitiva, eso es neuromarketing. Ah, pero entonces después de eso también tengo que crear un logotipo, ¿cierto? Un ideotipo. Y cuando yo voy a crear eso, entonces necesito neurodiseño, necesito saber cómo procesa la información el cerebro, a qué le da relevancia, a qué no, qué ignora, qué le gusta, qué no le gusta. Esas asociaciones no conscientes evolutivas que hemos tenido a través del tiempo. Si mi marca va a ser una marca más puntiaguda o kiki o va a ser más redonda o ova, que son asociaciones que parecen irrelevantes, pero nuestro cerebro lo ha hecho por supervivencia, por evolución. Eso lo necesito saber y el neuromarketing me apoya. Ah, pero entonces también tengo que saber cómo va a ser la forma de mi empaque. Y también tengo que saber cuáles son los colores. Y ojo, porque la neurociencia es clara, ningún color refleja nada. Todo depende del contexto. Ese solo dato, la neurociencia ya nos permite ver más allá. Ah, es que el amarillo da hambre, que eso fue lo que escuché en ese congreso y a mí yo me quería morir. Yo me quería morir. Yo decía, ¿por qué? O sea, no, ¿cómo así? Depende del contexto. Si yo llego a un restaurante amarillo, pues tengo hambre, obviamente voy a tener hambre, ¿cierto? Ahora, si hay colores que son más coherentes con ciertos aspectos, colores hospitalarios, este tipo de fenómenos, claro, hay agrupadores, pero el En color por sí paréntesis, solo no deja nada. los bronceadores tienden a ser amarillos, que cuando me acerco a la góndola de los bronceadores me da hambre. ¿Eso me estás Por queriendo ejemplo, decir? Los bronceadores son amarillos, ¿sí? Me acerco a los sí, bronceadores y me da hambre porque veo bronceadores. ¿Eso me estás sí. queriendo decir? Sí, estoy de acuerdo. Absolutamente, absolutamente estamos de acuerdo. O por ejemplo con el color rojo, que es un color que tiene tantas denominaciones y que tiene un nivel evolutivo y una cercanía evolutiva enorme, porque si el color rojo puede ser sangre, pero puede ser pasión, pero puede ser peligro, pero puede ser una promoción, pero puede ser menstruación, pero puede ser tantas cosas, ¿cierto? Entonces, no, depende del contexto, siempre es importante. Entonces, la neurociencia más que decirnos utilice este color, lo que nos está diciendo es, venga, en este contexto, este color, pues va a ser coherente con lo que tú quieres comunicar. Y ahí entra todo el tema de la percepción crossmodal. Ah, entonces tiene que ser coherente el color, cómo huele, la forma, con el logo, con el nombre, con todo tiene que ser coherente, todo tiene que ser intencionado, todo tiene que ser pensado. Entonces, en la construcción del empaque está el neuromarketing, en la validación del producto está el neuromarketing, entonces el testeo de la viscosidad, de la textura, del olor, de la forma. Ah, soy un servicio, igual. El discurso comercial, la forma en que lo vas a poner en la página, el tangible que vas a dar como el símbolo del servicio, todo eso, el neuromarketing está. Ah, bueno, pero entonces resulta que en mi empresa yo necesito reclutar una persona experta en algo y necesito que sea altamente confiable. Ah, entonces ahí también puede el neuromarketing, ¿cierto? Porque consumimos personas. Yo quiero consumir una persona que voy a traer a mi empresa a trabajar. Puede sonar un poco fuerte por la connotación que puede tener el término consumo, ¿cierto? Pero digamos que miremoslo más desde adquirir, ¿cierto? Yo adquiero una persona para que y la persona me consume a mí también, ¿cierto? Yo le estoy pagando un salario, esa persona está creciendo, o sea, hay una dinámica de consumo en toda una interacción. En selección de personal también puedo utilizar estas metodologías, no son muy masivas, son un poco para perfiles específicos, pero también en el entrenamiento, entonces yo requiero una persona que maneje 4 pantallas al tiempo, pero nuestra atención solo puede manejar 2, entonces venga, yo lo entreno atencionalmente para que amplifique el foco atencional, eso es neuromarketing. Pero entonces también quiero crear una campaña. Pero quiero saber dónde ubicarlo en la góndola. Pero quiero encontrar la narrativa. Pero quiero encontrar el storytelling. En todo, Miguel. El neuromarketing está desde el momento cero
hasta el último momento, si yo voy a liquidar la empresa, ¿cómo puedo favorecerme de lo poco que me queda? También ahí entra el neuromarketing. Entonces creo que está en todo, que es absolutamente flexible y aplicable. Y por eso te decía también al inicio, lo importante de haber hecho psicología clínica para comprender el proceso atencional, para comprender los procesos de procesamiento visual, para comprender las funciones ejecutivas, para saber que esta persona necesita amplificar eso y que hay formas de hacerlo. Ahí es importantísimo esa visión muy clínica que te lleva a poder ver un poco más allá, ¿cierto? Un poco más allá de una lectura netamente superficial del dato. Entonces, para mí está en todo. Total y completamente. O sea, cada pregunta de marketing actualmente en 2024-25 puede ser respondida por un estudio. Menos una, que el neuromarketing con la neurotecnología no llega a esa profundidad todavía, pero que es el por qué. Puedo saber qué ocurre, dónde mira, qué siente, pero el por qué lo está haciendo, no hay forma con neurotecnologías de medir. Ahí sí Pero por eso es importante siempre complementar necesitamos el ver, estudio. sí, Porque sí, eso es otra cosa importante, Miguel, que el neuromarketing no va a reemplazar el marketing. O sea, no es un reemplazo, o sea, el neuromarketing no va a reemplazar el marketing. El marketing es necesario para dar explicación al por qué. Yo necesito preguntarle a la persona, yo necesito indagar en la respuesta verbal, aunque sabemos que tiene disonancia, aunque sabemos que tienen sesgos, pero cuando yo enfrento a la persona, a la realidad de la medición, puedo tener datos muy interesantes. Siempre debemos contextualizar el dato, si no, son simplemente interpretaciones. total. De hecho, esa metodología creo que no la he mencionado en ninguna parte de esta serie, se llama RTA, Retrospective Thinking RTA. Aloud. Y el Es, Retrospective Thinking Aloud tiene que ver con exponer a las personas su conducta real y hacer preguntas guiadas, pero ya no me está diciendo, ¿usted miró el precio? Sí lo miró. No, es, señora, no lo miró. Le estoy mostrando cómo visualiza la góndola, su vista jamás pasó por el precio. ¿Por qué compro? Entonces no me puede mentir con que miró el precio. Si la estoy exponiendo y al exponerla a su conducta real, puedo guiar mucho mejor la respuesta, minimizando los egos. Los egos siempre van a estar, nunca se van a eliminar, pero si los minimizo al máximo y puedo tener con una metodología layering una respuesta mucho más guiada y mucho más certera. Porque ya no me quedo con ella compró el producto porque le gustó el precio. Porque eso es lo que se queda en la encuesta de Infogroup, se quedan hasta ahí. Cuando la expongo a que no miró el precio, puedo obtener la respuesta real porque ya salté el proceso de verbalización a través de exponerla a su conducta real. Que esto lo hacemos mucho, sobre todo en dos metodologías que son las más fáciles de aplicar, no son las únicas, que tienen que ver con usabilidad, página web UX, y también con Chopper, porque obviamente le preguntaba a la gente, todavía recuerdo un estudio con Juan Pablo, un estudio donde dos señoras estaban frente a una discusión en un supermercado de qué mayonesa comprar. Y la recuerdo como si lo estuviera viendo el video al frente, porque fue tan divertida la interacción que yo estaba fascinado viendo ese video y los tipos miraban como locos porque veía el video 20 veces, porque trataba de entender qué es lo que pasaba ahí. Que era que dos señoras se enfrentaban a dos paquetes, dos tipos de mayonesa, y empezaron a discutir donde que el tarro es más caro y tiene menos. El sachet es más barato y tiene más. Sí, pero si abro el sachet, después se me da vuelta en la nevera y la ensucio. Entonces es más barato y trae más, pero es más incómodo. Y el otro, y el tarro es mucho más cómodo porque lo abro y lo cierro y no se da vuelta, pero es más caro y tiene menos. Y estuvieron 5 minutos discutiendo cuál mayonesa llevar. Eso la marca jamás en su vida lo pudo haber investigado a través de un focus group y una encuesta. Porque eso es lo que ocurre en el punto de venta real, con la marca, en el in situ, en el contexto de compra. Estamos viendo una discusión de compra 100% genuina, no guiada. Y eso es oro puro. Y ya después la marca lo que hizo, a cuento corto, le puso una tapa rosca al sachet. Y listo. Esa es la innovación. ¿Por qué? Porque a la gente le parecía atractivo, porque ahora ya no tenía que abrir el sachet, sino que le sacaba la tapita rosca, le echaba y después lo volvía a tapar y ya no manchaba la nevera. Y listo. Solucioné el problema de compra. Superé la fricción. Pero ¿cómo me identifiqué la fricción? Sabiendo cómo la gente se comportaba en el punto de venta. así No es es, magia, no es magia, es medir para mejorar. Oye, así. hay dos cosas que quiero preguntarte, o tres principalmente, sobre el laboratorio. Una que mencionaste, bueno, todas las mencionaste, entonces de ahí de hacer las preguntas. Primero, comentaste que habían publicado desde la fecha hasta ahora, que es desde 2021, si me no me equivoco, por lo que vi en LinkedIn, hasta la fecha, o sea, ya 3 años y algo más.
Y me contaste que habían 3 investigaciones. Cuéntame un poquito sobre estas 3 investigaciones, de qué iban, qué es lo que hicieron, qué es lo que lograron, lo que encontraron, estas 3 investigaciones públicas, y que por lo demás, si después por interno me las mandas, yo las coloco los links acá en la descripción para que la gente que quiera profundizar los pueda ver. Bueno, perfecto. Mira, las investigaciones que hemos publicado han sido con eye tracking. Hemos hecho 2. La primera de ellas está en un capítulo del libro de la Universidad Complutense de Madrid. Es un libro Scopus. Ahí tenemos un capítulo que está muy orientado al tema del procesamiento visual en las cajetillas de cigarrillo. Eso ha sido una línea que yo he venido investigando hace ya varios años. Como te contaba, fue mi primer acercamiento fue en el trabajo de grado del pregrado de psicología, y desde allí he venido desarrollando todo eso, entendiendo el papel del mensaje y la imagen aversiva en los fumadores, porque todos los acercamientos que hacemos es que no sirve, no sirve, no sirve, no lo miran, no persuade. En el no fumador sí que tiene un impacto, pero en el fumador no. Pensando un poco en cómo unificar el tema de la psicología desde la prevención y la promoción, pero también el tema del marketing y la tecnología, ponerme en el rol de la tabacalera, pero también ponerme en el rol de los gobiernos y de que ha sido una de las principales causas de muerte prevenible, cómo crear ese mix y entender qué pasa más allá. Entonces, esta investigación es bastante interesante porque lo que nosotros entendimos es que las tabacaleras son genios en la creación de empaques, si bien están limitados por todas partes para hacer publicaciones, para hacer publicidad, para hacer pauta, sí que saben ponerlo en el empaque. El gobierno les exige cumplir con un 25% de la cajetilla de cigarrillo que tiene un mensaje y una imagen aversiva. Lindísimo. En eye tracking, el fumador lee la palabra fumar y el resto lo ignora. Empieza con un verbo de acción. Fumar, te dan ganas de fumar. ¿Qué hace el fumador? Fijación ocular, fumar, el resto una sacada y lo ignora. Como empieza con un verbo de acción, activa las ganas de fumar. Está diseñado para querer fumar más. Eso fue un poco de las conclusiones que entendimos, pero en la observación, y ahorita tú lo comentabas, Miguel, que la observación es tan importante, fue lindo ver la irracionalidad humana, que es preciosa. Yo realmente me siento muy afortunada de ser tan irracional, porque me encanta, lo disfruto, ver la persona llegar a comprar una cajetilla de cigarrillos y que le den una que diga, llegaba un chico y le dieron una que decía, fumar causa disfunción eréctil, y era un cigarrillo con la ceniza caída. Pues el chico, de forma inmediata, ay, ven, me lo cambias por aborto, por favor. Es decir, cambio intencionalmente la cajetilla por fumar causa aborto, ya que yo nunca voy a abortar. Esto a mí no me va a recordar el riesgo que corro al fumar. No, yo lo cambio. Entonces, mira lo maravilloso de la mente humana. No quiero esta, dame el de aborto, porque yo no aborto. Esto no tiene que ver conmigo. Entonces, ese tipo de comportamientos son los que empezamos a ver en el fumador, que obviamente sabe que eso le puede generar malestar, sabe que ese puede darle explicaciones a muchos de los fenómenos que se dan el día a día, pero a mí no me interesa. Es que yo sé que me voy a morir, pero no importa, me quiero morir sin miedo, deme el de abortar, ¿sí? Que es irrelevante. Entonces, esa irracionalidad, esos análisis, esos procesamientos, a mí me encantan. O sea, yo soy feliz tratando de entender un poco más, y la investigación va muy orientada a eso, a esa observación y a unas mediciones que hicimos con eye tracking. Medimos fumadores y no fumadores, publicamos únicamente el tema de los fumadores en estas cajetillas de Marlboro. Entonces lo medimos las cajetillas con el mensaje y la imagen solo, la cajetilla con la cajetilla con la marca y los descriptores. Entonces, un poco como la marca, el descriptor, el poner el doble filtro natural, el light, el fumar, disminuye la percepción de riesgo en el fumador. Es decir, el fumador, a pesar de que eso está ahí, siente que se va a morir menos rápido. Entonces, eso es un poco de las conclusiones de esa investigación. La otra investigación está muy enfocada en el tema de cómo presentar en un primer contacto con un usuario en un canal digital la información de un producto. Entonces, lo que hicimos fue medir 3 tipos de presentación, en este caso zapatos para mujeres, bueno, porque también hay una relación biológica entre los zapatos y las mujeres muy maravillosa. Entonces, comprender un poco si era más llamativo, era más impactante presentar el producto solo, el producto en un momento de uso o el producto con una persona completa, con la cara, antropomorfizado. Y medimos cuál de los 3 jalaba más la atención del consumidor.
Las conclusiones son maravillosas, me parecen bastante relevantes para poder hacer unos diseños efectivos. La primera es, en el primer contacto con el producto se recomienda tener una cara humana, una persona completa, para la generación de confianza, para la liberación de oxitocina, para esa atención positiva que queremos tener ante el producto. En un segundo momento, cuando la persona lo va a explorar, el producto solo, y en tercer lugar, el producto en un momento de uso. Es decir, si yo entro a la página, quiero que estén personas con el producto puesto, pero si yo le doy clic y quiero ver estas botas, quiero que me aparezcan las botas solas para amplificarlas, mirar el detalle, pero también quiero que de forma inmediata en los comentarios me digan con qué lo puedo combinar, qué puedo usar. Entonces es un poco ese journey, ¿cierto? Ese rastreo de cómo queremos nosotros que nos comuniquen. En este caso, en la categoría zapatos en mujeres, esa información que está allí. También se hizo con eye tracking y lectura emocional facial. Ese está publicado en Springer. Es un artículo pago, entonces no puedo compartírselos, pero les puedo dar pues como el link en donde pueden acceder a la información. Y en el capítulo del libro, el libro de neurocomunicación, también te envío, Miguel, una fotico. El otro artículo que nosotros tenemos tiene que ver con presentamos unas campañas publicitarias, realmente son 5 videos publicitarios a personas en Vancouver, Barcelona, México, Colombia y me falta un país, y Bangkok. Son 5 países, 5 lugares del mundo en donde se evaluaron en cada lugar 25 hombres y 25 mujeres de ciertas edades, principalmente jóvenes universitarios, mirando los mismos videos. En este caso lo hicimos con lectura emocional facial para identificar la reacción emocional cultural de acuerdo a cada una de estas categorías. Entonces, esto es una investigación que lo hicimos con una universidad en España. Somos 2 universidades entonces en este proceso. El artículo está en este momento en revisión. Acá hacemos toda la investigación y todo el análisis de datos de todos. O sea, todos nos enviaron los videos al laboratorio, el laboratorio procesa la información, el laboratorio analiza la data y ya terminamos de escribir juntos. Tengo otra línea. En este caso, pues, hemos sido rechazados por varias revistas, pero bueno, creo que el investigador está acostumbrado a esto y la frustración hace parte del proceso en la línea de gastronomía y neuromarketing. Me gusta mucho esta línea. Desde la maestría vengo con un compañero psicólogo, él es psicólogo y es chef. Venimos trabajando en esa línea, mirando temas, por ejemplo, de emplatados de autor versus emplatado tradicional. También, por ejemplo, el tema de la experiencia en la industria de la restauración, y nuestro tema más reciente ha estado muy orientado en, hemos visto, hemos entendido, hemos evidenciado una desconexión del joven paisa hacia la comida tradicional. Es decir, nosotros tenemos unos hacia elementos... la bandeja paisa. Hacia la bandeja paisa, hacia la empanada, hacia el buñuelo, la arepita nuestra, ¿cierto? Entonces tenemos una serie de alimentos que, si bien son muy altos en contenido calórico porque vienen pues de nuestros campesinos, éramos campesinos, necesitábamos muchas calorías y aún se mantiene, ya no tenemos ese trabajo del campo tan fuerte, pero hace parte de nuestra cultura. Por lo menos es tradición una vez a la semana comerse una bandejita paisa, ¿cierto? O por lo menos en mi rutina está y me encanta y necesito una vez. Pero ¿qué pasa? El joven, el nativo digital, empieza a desconectarse y empezamos a ver que ellos ya no quieren comer bandeja paisa, que ellos ya no quieren comerse una empanada, que no quieren comerse un buñuelo, que no quieren comerse una arepa de maíz, una arepa de chocolo, quieren. Y cuando empezamos a indagar el por qué, encontramos un componente. Esto lo hicimos inicialmente con etnografía, hicimos una etnografía inicial y después hicimos el estudio con neuromarketing. En esta etnografía inicial lo que encontramos es un tema social bastante fuerte, en donde les da pena, empieza a aparecer la vergüenza como la emoción compleja asociada al consumo de estos productos, y también por una oferta gastronómica bastante variada que tenemos en la ciudad. Entonces ya, pues Medellín es una ciudad que tiene una oferta gastronómica enorme, de todo tipo, hay comida Nikkei, japonesa, chino, todo lo que tú quieras lo puedes encontrar. Entonces empezamos a ver, cuando les preguntamos, bueno, ¿y a ti qué te gusta comer? Ah, me gusta la comida italiana. Ah, me gustan las hamburguesas. Ah, no, me gusta la comida Nikkei, me gusta el sushi. Ven, y la bandeja paisa, ¿dónde está? ¿Y dónde está eso? Entonces, claro, en la industria
turística. Sabemos que el turismo se apalanca en gran parte por la gastronomía. Si existe una desconexión por parte de los jóvenes hacia la gastronomía, no hay recomendación. Si no hay recomendación, la parte gastronómica se desconecta del turismo. Y es un bien inmaterial, cultural, ¿cierto? ¿Cómo sostenerlo? Esa es nuestra pregunta, ¿cierto? Entonces, mira que también el neuromarketing hace cosas lindas, ¿no? No como cree todo el mundo que es únicamente orientado a querer vender más, es ven, no perdamos la cultura, no perdamos esta conexión con nuestra ancestralidad, cómo podemos seguir teniendo un turismo asociado a esa gastronomía tan bella. Entonces allí probaron, hicimos pruebas de sabor, midiendo lectura emocional y miramos, y hicimos un paradigma concurrente en eye tracking para mirar cómo competían los diferentes estímulos. Conclusiones del estudio: disonancia cognitiva. Aman esa comida, pero por temas sociales no les interesa consumirla, lo que los lleva a una disonancia en donde se está perdiendo ese rasgo biológico alimenticio que ha sido transversal. Eso es un poco, Miguel, de lo que estamos haciendo hoy. Me acordé porque me invitaron al Congreso Veterinario Pereira, era un congreso de negocios, o sea, eran los dueños de las clínicas y los pet shop y las farmacéuticas más importantes de Colombia, los organizadores del evento me dijeron, ¿quieres ir a comer algo? ¿Qué quieres comer? Y yo es como de, estoy en Pereira, Colombia, quiero un restaurante tradicional colombiano y quiero comer lo más tradicional de Colombia, porque para eso estoy en Colombia, porque si fuera por sushi, ¿cómo voy a Japón? Y efectivamente comí una bandeja paisa porque había otra que era una especie como de sopa, que gracias a Dios no la probé porque tenía guatita y yo no soy muy fan de la guatita que ustedes le dicen callo. ¿Cómo le dicen a la guatita a ustedes? Sí, Pero como no. era, sí, como, yo no sé, como mondongo, ¿ok? Como... Sí, mondongo, eso, sí. Esto fue como de, no, gracias, menos mal que no lo probé, porque respeto la cultura de cada país, pero a mí no me gusta la guatita. En Chile también se comen y también lo evito, también no me comí tradicional y no me da. Pero sí, la bandeja paisa y efectivamente era contundente, ¿no? Era como de, yo vengo a probar y era como de, ok, esto no es O probar, sea, ¿ah? nunca la Esto comas de noche que tu cuerpo no la va a metabolizar, algo no, así, o sea, quedas desvelado porque la energía que te da es muchísima. no, pero menos mal que fue un almuerzo, ¿no? Pero la charla de la tarde estuvo muy power después de esa comida. Y lo segundo, quería compartir porque, curiosamente, el primer estudio en el que participé de neuromarketing en mi vida, que fue por el año 2014, fue el estudio que hizo la NMSBA a nivel mundial para que distintos países se sumaron para medir las campañas antitabaco, para, como NMSBA, como Organización Mundial del Neuromarketing, mejorar la visión que tiene el mundo sobre el neuromarketing y hacer un estudio para medir el impacto. Y efectivamente, el primer estudio en el que participé de neuromarketing en mi vida fue el de empaque, efectivamente, de tabacalera. Y la idea era medir la efectividad de las campañas de tabaco a nivel mundial. Y nosotros participamos desde Chile. Así que mira tú qué curiosa es la vida de cómo conectamos con lo mismo. Cuento corto, el mejor consejo que uno les da a los gobiernos, pero el lobby de las tabacaleras lo hace imposible, es la mejor forma de minimizar esto es teniendo empaques blancos, eliminando la marca del empaque y haciendo empaques de tabacos blancos. Sí, literalmente. O sea, blanco, nombre de la marca, sin colores y la foto de estas campañas, pero evidentemente jamás Marlboro va a permitir de que se le quite el rojo Marlboro a su etiqueta. O sea, el lobby, y estamos hablando lobby de pagos de diputados y senadores para que esta legislación no se apruebe, es brutal. Brutal. De hecho, están así. Ustedes saben que el rojo de la Fórmula Uno no es el rojo diablo de Ferrari, sino el rojo de Marlboro, porque Marlboro es uno de sus auspiciadores. Pero como no puede hacer publicidad de forma directa, le pone el rojo Marlboro y pone algunas formas de Marlboro por ahí dando vueltas. Se las dejo ahí, me retiro lentamente. Y estamos hablando de Ferrari. No estamos hablando de una marca de NN. ¿Ah? El rojo Ferrari no es el rojo diablo, el rojo italiano, es el rojo Marlboro. Eso. ¿Ah? Curioso. Porque No, y ellos las han sabido tabacaleras innovar, porque también todo hay que decirlo, la industria tabacalera, a pesar de todo lo que tiene que hacer para sobrevivir en el mercado, lo ha logrado. Y hoy vemos que son de las empresas que más han implementado la tecnología, que más han implementado los la publicidad indirecta. nanodispositivos. La publicidad indirecta, porque como están tan regulados, buscan siempre estos recovecos que no están regulados para hacer publicidad. Mucho de las nuevas formas de hacer publicidad nacen de la industria tabacalera.
Es triste, ¿no? Es como cuando dicen las innovaciones nacen de la guerra. Bueno, es lo mismo. Las innovaciones publicitarias nacen de las tabacaleras. Yay. Exactamente, sí, no, y los dispositivos, pues ya uno encuentra hoy muchos dispositivos que están buscando reducir precisamente eso, que libre de alquitrán, que controla el olor, que controla pues como un montón de situaciones que uno dice, bueno, estas empresas se mueven, o sea, está bien, podemos criticar y podemos hablar de lo que venden, maravilloso, pero como marca se ha reinventado y sabe bien cómo hacer las cosas. No, Malboro, o sea, no fumo, no soy pro tabaco en ningún sentido. No me gusta Malboro, pero Dios mío, Malboro, ¿cómo lo ha hecho como marca para ser líder de la industria? Uno mira y dice, te odio, pero me saco el sombrero frente a ti porque te has mantenido la industria con un nivel poderosísimo. Incluso con toda la regulación en tu contra, ya has logrado sobrevivir y sobrellevar esto y es como de, wow, te odio y te admiro al mismo tiempo. Totalmente, Oye, así es. última pregunta para ir terminando el podcast y no quitarte más tiempo. Hablaste de los testeos sensoriales y no quiero dejar pasar esto. Cuéntame un poquito sobre eso, de la industria de los aromas, de los sabores, cómo están involucrando en neurociencia desde el laboratorio con esto. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, digamos que dentro de la industria de alimentos, de aromas, de sabores, toda esta industria, siempre han existido los testeos sensoriales, ¿cierto? Testeos sensoriales, pruebas A/B, escalas hedónicas, paneles de expertos. Siempre hemos tenido como una serie de análisis que están orientados precisamente a validar esta información. Sin embargo, como hoy sabemos que existen sesgos, que existen fenómenos de habituación psicológica, que el experto puede fallar y que no necesariamente lo que el experto percibe es igual a lo que percibe el consumidor, hemos migrado a hacer testeos sensoriales más con consumidor real, en donde no solamente se le aplica la escala dónica, que seguimos utilizándola porque vuelvo y digo, el neuromarketing busca unificar disciplinas, no reemplazarlas, entonces tenemos también estrategias tradicionales del marketing, escala dónica, donde miramos nivel de intensidad, viscosidad, textura, bueno, y todo lo que está involucrado como con eso. Pero lo que hacemos es, actualmente utilizamos dos metodologías. Utilizamos lectura emocional facial desde paradigmas de evaluación de respuesta emocional temprana, muy orientado a medir temas biológicos. Utilizamos electroencefalografía, principalmente con potenciales evocados, y utilizamos técnicas de asociación implícita. ¿Qué hacemos? Un ejemplo, un olor, ¿cierto? Entonces, me contrata una empresa y me dice, ve Mariana, yo creé este olor para relajar. Yo quiero que tú me reclutes y este olor va a ir en un limpiador de pisos. Yo necesito que tú me digas si las mujeres que compran los jabones para su hogar y limpian el piso con esto realmente sienten que relaja. Maravilloso. Se le monta el paradigma, esto se puede hacer perfectamente con electroencefalografía o lo podemos hacer con test de asociación implícito. En este caso era relajar, lo hicimos con electroencefalografía, el que tenemos nos arroja una métrica de relajación y lo que hacemos es exponer la persona al olor mientras medimos. Si relaja, no relaja. La respuesta. Ahora, hoy está muy de moda en la industria también, toda esta industria, el tema de los claims o las proclamas o las declaraciones, que es cuando nosotros compramos un producto y en el empaque vemos genera relajación, genera amor, libera estrés, como esos conceptos asociados a un claim que va hacia el producto. Entonces nosotros validamos claim. A nosotros nos dicen, ve Mariana, yo quiero que mi empaque lleve un claim que diga que ese aroma genera atención. Ah, perfecto, pues miremos si es así. O que genera amor, pero ojo, que es que todo está en la semántica. Y las empresas que regulan todo eso, en el caso de Colombia, el INVIMA, pues no te acepta cualquier claim y te acepta un estudio científico para ponerlo allí. Entonces es también como nosotros nos volvemos aliados para la validación de claim, pero dentro de un ejercicio juicioso, dentro de un ejercicio ético y venga, miremos si lo hace o no. No, mira, este aroma no genera relajación, no lo puedes poner, pues está generando otra cosa en el consumidor, que para las marcas también son insights muy relevantes. Ellos, por ejemplo, evaluamos un olor que para ellos el olor siempre ha estado asociado a energía. Resulta que hicimos el estudio hace poco y nos salió que el olor estaba más asociado a limpieza y desinfección. Entonces, cuando entramos a revisar, ellos no hacían un estudio desde antes de pandemia. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes han validado si ha cambiado la percepción con respecto al olor después de la pandemia? Ay, no, Mariana. Ahí está. O sea, es un insight. No es que el aroma esté mal,
Venga, miremos qué ha cambiado en la percepción del ser humano con respecto a este olor, en todo esto que ha sucedido y cómo podemos acompañar. Otro ejemplo es una industria que ellos maquilan, es decir, no son marcas, sino que les maquilan a las marcas, y me dice, bueno, Mariana, queremos reemplazar la sal en un queso. Entonces me traen 3 quesos, un queso el normal, el comercial, el común, un queso en donde la sal fue reemplazada por sodio y otro queso en donde la sal fue reemplazado por una nanopartícula extraída de la cáscara de una fruta. Pues un tema de nanotecnología. Yo quiero saber si me van a aceptar estos dos. Y quiero saber en comparación con el producto A, cuál es la diferencia. Lectura emocional facial, respuesta emocional temprana, la persona prueba, se evalúa su expresión emocional en milisegundos, en una franja que tenemos dentro de un paradigma que hemos validado, y allí decimos, lo acepta, no lo acepta, es igual, no es igual, le gustó, no le gustó, validado, no validado. Esos son un poco de los estudios que hacemos a nivel sensorial. Lo hacemos en todo tipo de producto, para champús, para cosméticos, para limpieza, para alimentos, para bebidas, para licores. También la industria de los licores son de parte de mis clientes. Es Entonces, difícil bueno, con los licores porque evaluar cócteles, al segundo cóctel ya el cerebro se fue a descansar. Entonces siempre mira que tenemos que probar. eso requiere una metodología. Todo eso requiere una metodología. Entonces, para poder sentir los componentes del licor necesitas mínimo un shot. Ah, pero un shot de cuánta medida, en qué tipo de vaso, que sea transversal a toda la muestra, que la persona no tenga hambre ni esté muy llena, que sea en un horario en donde realmente un licor sea bien recibido. Pues yo le doy un shot a las 8 de la mañana a alguien y su reacción va a ser diferente. Que la persona no esté pasando por un estado emocional alterado, que no haya tenido una pérdida en los últimos 3 meses, que no sufra de patologías como ansiedad o depresión. Es decir, es un tamizaje. O sea, eso se escucha así de simple cuando uno lo explica. Haga el No, experimento. no, no, Es no, no, no. complejo. No, de hecho, te lo cuento porque nosotros hemos hecho esto con lo mismo, con facial coding y también con respuesta galvánica para medir los impactos del sistema simpático nervioso al medir el arousal, sí, al medir los tiempos, los distintos tiempos de restaurantes que trabajan con tiempo, ¿no? Y que tienen estos tiempos, 4 dulces, 4 salados, y llevan a la gente, porque normalmente estos son temporales, estos tipos de menús son temporales, pero sí hay platos que dejan fijo y que independiente de que vayan variando, estos 3 se quedan. Entonces, nosotros le hemos ayudado a decir cuáles se quedan. Y evidentemente con comida es fácil porque de alguna otra forma puedes puntuar la sensorialidad que genera un plato. Pero con trago, yo no puedo medir 8 tiempos de trago en una misma persona, porque al octavo tiempo su cerebro ya evalúa todo bien, porque ya se fue a pasear, se durmió hace rato, entonces es difícil para nosotros. Entonces, sí es más complejo tener que evaluar, es como, ok, tengo que tener 10 de uno, 10 de otro, 10 de otro, porque no le puedo dar un segundo trago, porque el segundo o tercer cóctel ya, y sobre todo cuando están bien preparados, al tercer cóctel está su métrica está sucia, digámoslo de esa forma. Oye, que con respecto a la respuesta, ¿cuántos milisegundos o cuánto son 2 segundos desde el que prueba aroma, sabor y el impacto emocional que genera? ¿Cuánto medimos? Sí. ¿Cuánto tiempo después el impacto emocional, la respuesta Ah, emocional a los bueno, 2 segundos? depende de lo que queramos evaluar. Podemos hacer la medición desde antes de tema de expectativa, cuando está el licor en la boca, un tema más de evaluación inicial y al tragar. Al momento de tragar envía un marcador. Sabemos que el tiempo más o menos entre el marcador y la respuesta de tragar son 800 milisegundos. Entonces, cuando la persona levanta la mano, restamos 800 milisegundos y medimos 350. Sí. Estas son las preguntas nerd que uno tiene desde la metodología, lo siento. Son preguntas que no son tan interesantes los que no escuchan, pero uno que se dedica a esto es como ¿y cuánto usan ustedes por protocolo? Porque claro, nosotros 350. utilizamos eso mismo y efectivamente usamos entre 1 y 2 segundos para la respuesta emocional, porque uno busca una reacción emocional al probar, porque normalmente los tiempos, para los que no conocen esto, son bocados, ¿sí? Son bocados que se pueden comer desde estos tiempos. Son 8 platos que son bocados, que son carísimos y que no llenan nada. Lo siento. Esa es mi mirada. Entonces, se comen el bocado y tenemos entre 1 y 2 segundos para la respuesta emocional al plato que estoy sintiendo, ¿no?
que es como consuma el plato y mire la pantalla mientras voy midiendo 3 parámetros que tienen que ver con el GCR, respuesta de la pupilometría y también el tema del sabor. Esas son las 3 métricas que nosotros manejamos después de medir un estado basal. Entonces, por eso mismo te lo digo, porque tenemos un protocolo muy parecido y son respuestas nerd, preguntas nerd que uno tiene de cómo va a usar el protocolo usted. Oye, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo en Colombia o en cualquier parte de Latinoamérica, quiere conocer el laboratorio o quiere hacerte preguntas, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, en la red en donde soy más activa es en LinkedIn, Mariana Gómez Mejía. Bueno, creo que hay algo también aquí importante y es que la mayoría de los académicos somos muy tímidos para el tema de las redes, pero vamos aprendiendo. Vamos ahí también saliendo de Pero acá irnos pues. está y no te sientes tímida. Bien. No, pero digamos, no, yo no soy tímida, cero, soy súper extrovertida, súper tranquila. Es en el tema de las redes, ¿cierto? Es un poco la timidez en la publicación, en la frecuencia, en la regularidad, igual también por temas de tiempo, pero bueno, en LinkedIn soy muy activa, también en Instagram como @marcigomeji, y el correo electrónico me pueden escribir a mariana.gomezmejia@upb.edu.co y claro, pueden venir a conocer el laboratorio, podemos contarles, mostrarles todo lo que tenemos. Igual también, Miguel, súper chévere en algún momento. Creo que parte de nuestro rol está en dar una información adecuada a nivel de metodologías, a nivel de paradigmas de investigación. Creo que allí es donde más débiles estamos en términos de publicaciones. Así que si vamos a escribir algo junticos, también chévere, por ahí unas experiencias investigativas, un artículo un poco más, digamos, de reflexión, ¿cierto? Un poco más Feliz, crítico, feliz. chévere. Entonces, nada, a todo el mundo, a los que les encanta este mundo es eso, la invitación. Vamos a investigar, vamos a trascender, vamos a reeducar, vamos a generar confianza de nuevo en nuestra disciplina y que eso se aplica a todo, que realmente la flexibilidad de esto es enorme y me parece un poco gracioso porque, claro, la neuroeconomía, el hijo es el neuromarketing, pero dentro de los hijos del neuromarketing también empezamos a ver las ciencias del comportamiento, ¿cierto? Empezamos a ver como toda esta área. El tema de las ciencias del comportamiento y tiene un auge enorme con unos resultados muy buenos a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel de management, de cambio de comportamiento, pero son teorías de hace muchos años que dejamos a un lado. O sea, cuando uno hablaba de psicología conductual, lo querían quemar. No, no somos solo conducta. Nah, Pablo, el perro que babea. No. Hoy es eso, somos conducta. O sea, somos conducta, somos irracionales, somos emocionales y somos un perrito que babea. Sí, Lo somos eso. siento. O sea, el nudge de Richard Taylor o el pequeño empujón que ganó el premio Nobel de Economía en 2017 no es gratuito. Es un Pavlov. Sí. Porque no conoce la teoría, 2017 nudge, pequeño empujón de Richard Taylor. Y siempre se me olvida el otro autor, pero Richard Taylor es el que más recuerdo siempre de economía conductual, que es el segundo no economista en ganarse un premio Nobel después de Kahneman. Eso es un Pavlov. Es como generar Pavlov en la gente. Así que sí, somos conductuales. Siento. Somos, Sí. somos complejos y simple a la vez. Esta dicotomía de la conducta humana no es tan. Pero es divertida. Es divertida. Mariana, oye, muchas gracias por tu tiempo. Evidentemente, si me paso por Colombia, feliz de conocer su laboratorio y conocer sus tecnologías y pasarme a sacar fotos y grabar por todos lados. Así que muchas gracias por estar acá, por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu historia, lo que están haciendo hoy día en el laboratorio. Feliz de poder conversar contigo y tenerte en esta serie del podcast. Así que gracias por estar. Gracias, Miguel, a ti por la invitación. Gracias a todos los oyentes. Un abrazo muy grande y por acá te espero en Colombia. Total. Y a Amigo, todos. sí, por supuesto. Que cualquier persona que esté por Colombia, ahí le pasa a escribir, ahí le pasan a ver una visita a Mariana. Amigo, ¿hay algo que usted haya aprendido en este capítulo, que haya aprendido en esta serie? Compártala para que más personas puedan aprender y puedan tener un negocio de otro planeta. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo de la serie. Mire que la cantidad de invitados y calidad de invitados de esta serie está, pero de otro nivel. Eso. Chao, chao.